Señoras y señores, hemos sido engañados. Estados Unidos es mucho más seguro que Europa. Hola a todos y bienvenidos a Directo a la Yugular. Seguro que si os pregunto dónde hay una mayor tasa de criminalidad, si en Estados Unidos o en Europa, la mayoría me responderíais que en Estados Unidos. Y los que me dijerais lo contrario seguramente sería porque habéis leído el título del vídeo. Efectivamente, eso de que Estados Unidos es uno de los países más inseguros del mundo desarrollado es sencillamente un mito. Os la han colado, pero tranquilos, que hasta hace pocos días yo también me había creído esa mentira. Nos han colado un dato catastrófico. ¿Nunca os habéis preguntado por qué dentro de los países desarrollados hay algunos que tienen mucha más criminalidad que otros? ¿Está robando una mesa? Yo no robo nada. En los hoteles ya saben que se lleva uno cosas. Es un souvenir. Oiga, esa corbata es mía. Souvenir. En España, al menos entre Madrid y Andalucía, que es lo que mejor conozco, es muy normal que en alguna ocasión te hayan intentado robar por la calle, que si tienes una casa en el campo te encuentres con que al volver de vacaciones te han desvalijado la casa, o si tienes un coche que te lo hayan intentado robar. A mí, por ejemplo, me han pasado las tres cosas. Esto es el Bronx. Curiosamente, cuando viajas a otros lugares te das cuenta de que las personas tienen costumbres diferentes en lo relativo a la seguridad. Casas con grandes cristaleras sin barrotes ni puertas de seguridad, parcelas sin vallar, coches aparcados en los parking relés, que son grandes áreas de parking en la periferia de las ciudades, calles rellenas de bicicletas aparcadas, etc. Está claro que todo ello necesita de una baja tasa de criminalidad porque de lo contrario las personas aprenderían la lección y comenzarían a tomar precauciones. Así que, dentro de los países desarrollados, ¿qué es lo que hace que haya menor o mayor criminalidad? ¿Es el heteropatriarcado falocéntrico opresor? ¿Son los microchips que nos inoculan en las vacunas? ¿Es una maldición bíblica? Interesantes cuestiones. Enseguida podréis responderlas vosotros mismos, pero antes dejadme que os cuente la situación de la que partimos. Según los datos oficiales de la policía, en los últimos 30 años la criminalidad total de Estados Unidos ha disminuido significativamente, mientras que en Europa no ha dejado de aumentar. En este gráfico también vemos que, aunque por poco, Europa supera a Estados Unidos en la cantidad de delitos contra la propiedad por 1000 habitantes. Sin embargo, si miramos los delitos violentos, en Europa son claramente superiores. Así pues, Europa supera a Estados Unidos en todos los tipos de delitos, a excepción de los homicidios, llegando a 5,3 casos por cada 100.000 habitantes al año, mientras que en Europa tenemos solo 3. Aunque en ambos casos las cifras se están reduciendo en las últimas décadas. Creo que ya podemos ir a ver las posibles causas que justifiquen estas diferencias. Cabe aclarar una evidencia, y es que la criminalidad no depende de una sola causa, sino que es multifactorial. Al fin y al cabo, los motivos que pueden predisponer a una persona a delinquir son muy numerosos. Este hombre, al parecer borracho, se robó una camioneta para así llegar pronto a su casa. Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, publicó en 1968 su obra titulada Crimen y Castigo, un enfoque económico. En ella, el autor considera que la mayoría de los criminales son individuos racionales, que para maximizar su bienestar podrían encontrar óptimo realizar actividades ilegales. Esta ha sido la base teórica del análisis económico del crimen en los últimos 50 años. En resumen, el rendimiento esperado neto del crimen se calcula como la diferencia entre el beneficio y el coste de cometer un crimen. Este debe ser comparado con el rendimiento neto que se obtiene al desarrollar una actividad en el sector legal. Entonces, un individuo podrá decidir si cometer un delito solo si el rendimiento neto esperado de esa actividad excede al rendimiento neto que obtendría si empleara su tiempo y recursos en una actividad legal. Este modelo implica que un incremento de la probabilidad de ser castigado y de la severidad del castigo puede reducir el rendimiento neto del crimen, al aumentar el coste esperado de delinquir. Mientras que aumentos de las oportunidades laborales y de los salarios reales en el sector legal también tendrían un efecto similar al aumentar el rendimiento neto de trabajar siguiendo las leyes establecidas. Todo esto suena totalmente lógico, ¿no os parece? ¿Lo ha entendido? Sí. Sin embargo, este modelo se centra exclusivamente en la disuasión. También habría que tener en cuenta que una mayor severidad de una pena implica forzosamente que una vez el criminal es detenido, estaría imposibilitado para volver a delinquir, al menos hasta que finalizara su pena. Por tanto, también tendría un efecto directo en las cifras totales de criminalidad. En cualquier caso, cabe aclarar que el concepto de criminal racional no significa que éste saque una calculadora y se ponga a realizar un estudio pormenorizado de pros y contras de delinquir, pero sí que de manera subjetiva, el criminal hace ciertos cálculos según sus propias experiencias, pero a pesar de esta racionalidad, habrá muchas personas que estimen erróneamente los beneficios y los costos de delinquir. Muy pocos estudios ofrecen una explicación de los cambios en las tasas de delincuencia nacionales y sus determinantes a lo largo del tiempo. A los que les interese, os dejaré enlaces en la descripción a algunos de estos estudios. Después de echarles un vistazo, podría resumir que los factores fundamentales que podrían haber incidido en la reducción del crimen en Estados Unidos serían
La edad de la población, dado que poblaciones más envejecidas tienen menos tendencia a la delincuencia, el aumento en la severidad de las sanciones, el aumento en la cantidad de población reclusa. En esto coinciden varios de los estudios. Conforme ha aumentado la cantidad de población reclusa, los índices de criminalidad se han ido reduciendo. Pan y agua, duchas heladas, guardias dándole pal pelo todo el día. Otros factores serían el aumento en la cantidad de policías, la reducción en el consumo de drogas altamente adictivas como el crack. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Dado que a finales de los años 80 se dio en Estados Unidos la conocida como epidemia del crack, que se acompañó de un aumento en la delincuencia, según dos de los estudios que he visto, la legalización del aborto en los años 70 tendría como efecto la reducción del número de hijos no deseados, así como de madres adolescentes, los cuales aparentemente tendrían una mayor predisposición a delinquir cuando llegaran a la edad adulta. Según estos estudios, los efectos de esta ley se empezarían a ver a partir de los años 90. Sin embargo, también cabe aclarar que ha habido algunas críticas a esta interpretación que han señalado que los padres tienen también menos tendencia a delinquir, de forma que esa misma reducción de la natalidad en los años 70 podría haber supuesto un aumento de la delincuencia en ese momento. En mi opinión, estas dos interpretaciones son compatibles entre sí. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Y por último, otro factor sería la mejora de las condiciones socioeconómicas. Si mejoran las oportunidades laborales y el bienestar económico, disminuye el rendimiento neto de dedicarse a actividades ilegales. Y si comparamos entre Estados Unidos y Europa, ¿cuántos de esos factores podrían explicar la diferente dinámica del crimen en ambos territorios? Si comparamos todos esos factores, veremos que las principales diferencias radican en lo siguiente. En Estados Unidos parece haber una mayor severidad de las sanciones que en la Unión Europea, una mayor proporción de población carcelaria, una mayor cantidad de policías y un mejor nivel de vida tanto en lo relativo a la renta per cápita como al paro juvenil. Curiosamente, siempre había pensado que en Estados Unidos había más población reclusa, dado que había más crimen. Sin embargo, es justo al contrario. Las cifras de criminalidad han ido mejorando al mismo tiempo que aumentaba la población carcelaria. En cualquier caso, no quiero reducir la cuestión a comparar números sin más. En mi opinión, también es muy importante tener una policía bien equipada y motivada, así como leyes y mandos que les permitan realizar su trabajo correctamente. En este sentido, como ejemplo, citaré la entrevista de Joan Planas a Jandro León en la que este policía explicaba que el número de detenciones que se realizaban debía ajustarse a las estadísticas que desde arriba se querían obtener, dejando en muchas ocasiones a criminales libres para evitar inflar los datos de criminalidad. Al margen de esto, es posible que algunos os preguntéis cuál ha sido el papel de la inmigración en Europa en cuanto al aumento de la delincuencia. Es un hecho que los colectivos inmigrantes suelen tener mayor tendencia a delinquir independientemente de su origen, puesto que suelen tener mayor desempleo y menores salarios que los nativos, y como comentábamos al principio del vídeo, esto aumentaría la diferencia entre el rendimiento neto de delinquir por un lado y el de vivir de forma honrada por otro. Y redundando en este tema del delincuente racional, no cabría duda de que los inmigrantes ilegales tendrían aún más tendencia a delinquir, dado que tienen prohibido trabajar legalmente. En lo relativo a las nacionalidades más tendentes a la delincuencia, espero que comprendáis que no voy a profundizar sobre este tema. No quisiera que me cierren el canal. Pero bueno, si comparamos las cifras totales de inmigrantes tanto en Estados Unidos como en Europa, nos daremos cuenta de que ambos territorios han tenido una evolución similar, mientras que la evolución de la criminalidad ha ido por caminos opuestos. No cabe duda de que la inmigración ilegal es un problema en ambos países. Por su propio estatus de ilegalidad, las cifras que podemos obtener son de dudosa fiabilidad. Pero si comparamos entre Estados Unidos y Europa, veremos que las estimaciones muestran que el país de Donald Trump tiene muchos más sin papeles que Europa. Así que tampoco podríamos echarle la culpa enteramente a la inmigración ilegal. Llegando ya al final del vídeo, mis conclusiones son que Europa y especialmente España debería trabajar en la línea de la disuasión. No me refiero a dar charlas de concienciación, sino a aumentar la percepción de que quien daña la libertad o la propiedad sufre las consecuencias. No sé vosotros, pero yo creo que al menos en España existe más bien lo contrario, es decir, hay una cierta sensación de impunidad para muchos delincuentes comunes. Haría falta una policía y una justicia más eficientes, que a su vez se sintieran respaldadas desde las leyes y desde el poder político para hacer su trabajo correctamente. Y si eso lleva a aumentar la población penitenciaria, ¿qué le vamos a hacer? El otro punto más importante creo que es el mercado laboral. Hay que establecer una reforma para flexibilizar la contratación de los jóvenes y de los inmigrantes y reducir al mínimo los costes de contratación, porque lo que no puede ser es que nos rasguemos las vestiduras porque hay gente que cobra el salario mínimo mientras que el Estado se lleva un pellizco del 35% del mismo. En fin, hasta aquí puede profundizar un profano en el tema como yo. Correspondería a los profesionales de la seguridad y de las leyes comparar entre los distintos países para ver qué cosas funcionan mejor, pero yo no me hago ilusiones. Los que están arriba están más interesados en mejorar sus vidas a costa nuestra que en arreglar nuestros problemas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar un comentario explicando vuestra postura y si no, pues yo qué sé, escribid lo primero que os pida el cuerpo. Que os quede claro una cosa, yo no tengo la verdad absoluta de nada y hago estos vídeos con un doble objetivo, aprender haciéndolos y aprender leyendo vuestros comentarios.
así que agradecería mucho que me dijeras lo que pensáis. Una cosa que me interesaría particularmente sería que me contarais vuestra experiencia personal en cuanto a la seguridad ciudadana y si pensáis que la cosa ha ido a peor desde que erais más jóvenes. Bueno, amiguitos, os dejo que sigáis con vuestras vidas. Recordad suscribiros para no perderos mi próximo vídeo en el que contaré con un invitado muy especial. Gracias por todo el apoyo, un abrazo y hasta la próxima.